Dimos el estudio de Biblia, mi mujer y yo, acerca del sembrador y las semillas y dónde caen las semillas, si es en tierra fértil o si es en el camino, si es entre las piedras o entre los espinos. Y bueno, y hablaba ahí una parte dentro de esa parábola. Jesucristo habla de que Él endureció el corazón de algunos para que no pudieran escuchar, para que no pudieran entender, para que no pudieran pedir perdón y para que no les fueran perdonados. Entonces está un poquito como complicado, porque dices, caray, ¿cómo que Dios endureció sus corazones? Y entonces explicamos ahí y dijimos que no era que Dios había endurecido sus corazones, sino que ellos habían tomado la decisión de no querer escuchar la palabra de Dios. Y quiero empezar así, porque ahí hablamos de la importancia de que cada domingo te lleves algo. Y la clave está en la humildad que llegues tú aquí a este lugar con la disposición de escuchar algo que pueda cambiar tu vida. Si tú llegas a veces con cansancio, o con la actitud de que ya lo sé, o con la actitud de que qué me van a decir, entonces probablemente tu corazón esté cerrado y no va a poder recibir la semilla en una buena tierra. Ahora, la otra es que tenemos que buscar maneras para que esa semilla que se siembra en nuestro corazón dé fruto. Tenemos que buscar estrategias para estar recordando la palabra y poniéndola por obra, para que se encarne, para que eche raíces en nosotros y pueda dar fruto. Dicho esto, comienzo con la tercera llave para que tengas una vida llena de bendición. Y la tercera llave es la fortaleza de la mansedumbre. Podemos poner Mateo 5:5, dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y yo me di la tarea de poner varias versiones de ese versículo para que tengamos amplitud, ¿no? Dice la Biblia de las Américas: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Reina Valera dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Entonces aquí vamos a estar manejando varias palabras a la vez, que es humildad, mansedumbre, apacible, bueno, tranquilo. Y entonces vamos a tratar de poder como explicar lo más que se pueda esta palabra que es tan profunda y que tiene un efecto tan grande. Porque fíjense la declaración que está haciendo Jesucristo ahí: porque recibirán la tierra como herencia. Si no fuera Jesucristo quien lo dijera, yo no creería en esto. Pero sin embargo Jesucristo lo está diciendo. Y cuando Él habló de sí mismo, dijo: yo soy la verdad. Él no dijo: yo tengo la verdad, yo enseño la verdad, yo instruyo la verdad. No, dijo: yo soy la verdad. Entonces, si Jesucristo está diciendo: dichosos los humildes, dichosos los mansos, porque recibirán la tierra como herencia, entonces hay que poner atención aquí, porque la promesa es muy grande. Dice Nueva Traducción Viviente: porque le darán toda la tierra. Pero es un libro, entonces no tengo que ir muy rápido. Entonces dice: si Jesús no lo hubiera dicho, yo no pondría atención en eso. De alguna manera, cuando llegamos a entender lo que realmente significa ser humilde, ser manso, ser apacible,
toda la tierra llega a pertenecerte. Porque nada te controla, nada te dirige, nada te manda, sino que tú diriges y tú controlas todo lo demás. En la cultura que vivimos hoy, en una cultura de competencia, en una cultura en donde somos llevados por el ego, hemos traducido la palabra de manso, la palabra de humilde, como débil. Y entonces hoy en día no existe en nuestro vocabulario esa palabra. ¿Por qué? Porque es símbolo de debilidad. Yo lo veo con mis hijos, los dos más chicos. Cuando uno de ellos dice algo, el otro inmediatamente lo rebate. Porque no, ¿cómo va a dejar que el otro tenga la razón? Él tiene que tener la razón. Y entonces empiezan a enfrascarse, que dices, a ver, párale. Entonces, hoy en día no es cierto que humildad es igual a debilidad. No es cierto que mansedumbre es igual a debilidad. Y lo que pasa es que no sabemos lo que significa mansedumbre, y por eso pensamos que manso es igual a débil, que humilde es igual a débil, cuando es todo lo contrario. Los mansos son las personas más fuertes. Los débiles, de antemano déjame decirte una cosa, llevo ya como unos 15 días, 3 semanas preparando este sermón. Y cómo me ha costado trabajo, y lo digo de antemano, antes de que alguien me señale, me he pisado muchos callos. Entonces aquí voy a hablar de algunas cosas que a mí en lo personal me han pegado muy duro. Entonces, los mansos son las personas más fuertes. Los débiles son los que son arrogantes, orgullosos, rudos, soberbios. Son los que tienen que tener la razón, son los que no se pueden dejar vencer, siempre tienen que estar arriba, siempre tienen que ser los vencedores, tienen que levantar la voz para tener la razón. Entonces, la mansedumbre o la humildad no es otra cosa más que la fuerza bajo control. O sea, cuando yo tengo la fuerza bajo mi control, que no se sale de mi control. Una persona que es mansa no explota, no reacciona de más, no grita, no se deja llevar por sus emociones, no es de humor cambiante, que de estar bien y de repente se enoja. Mansedumbre en el griego quiere decir, ¿cómo le hago para que esta cosa quede prendida con el... ¿No se puede? Mansedumbre en el griego quiere decir protes, que quiere decir manso. Y la palabra protes hace referencia, no encontré la palabra en español, pero en inglés la palabra es stallion, que es como un caballo. ¿Nunca vieron una película de Black Stallion? Algunos sí la vieron. Bueno, un stallion es como una raza de caballos que son muy fuertes, árabes. Y la palabra protes hace referencia a este caballo en donde es encontrado con una fuerza impresionante, pero que es amansado, y que ahora la fuerza se encuentra bajo control para ser usada de acuerdo a la voluntad de aquel que gobierna ahora el caballo. Entonces, dicho esto, es importante que tengamos este marco de referencia, porque vamos a estar hablando continuamente de esta palabra. Es hoy el enfoque central. La palabra manso quiere decir, si lo pusiéramos en nuestras vidas, quiere decir que toda esa fuerza que tenemos está en control para ser usada bajo el gobierno de aquel que le pertenece en mi vida, que es Jesucristo o que es Dios. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver
hoy 7 beneficios de la aplicación de la mansedumbre en nuestras vidas. El beneficio número 1 es que la mansedumbre siempre va a desactivar el conflicto. La mansedumbre es un antídoto para la ira. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta agresiva echa leña al fuego. Entonces, siempre que te encuentres con alguien, acuérdate de esto, sobre todo siempre que es alguien en autoridad, cuando estás hablando con tu jefe, con tu papá, con tu mamá, o a veces con tu hijo, con tu hija. Acuérdate de esto: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Nunca te ha tocado estar, a mí me ha pasado de las dos, sinceramente, con alguien que te atiende mal, sobre todo en las aerolíneas o en estos puestos en donde la gente tiende a actuar con cierta burocracia y que te tratan con la punta del pie y que terminas enojándote y reaccionando, y la única cosa que pasa es que se hace un relajo y te topas con pared. O la otra es que tú reaccionas con una respuesta amable y todo cambia. ¿A quién le ha pasado? ¿Sí o no? ¿O soy el único? ¿Eh? Entonces, fíjate que como seres humanos tendemos a copiar lo que hace la otra persona, y esto es porque en el cerebro tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que tratan de imitar lo que la otra persona hace. Estas mismas neuronas son las que nos ayudan a ser empáticos ante las personas en diferentes circunstancias. Entonces, cuando tú estás frente a alguien y esta persona se empieza a alterar y empieza a levantar su voz, tú le empiezas a levantar más y aquello se hace un verdadero relajo. Entonces, tip: responde amablemente. Y a veces es difícil, lo reconozco. Entonces, si alguien te alza la voz, tú bájala. Si alguien se altera, tú responde amablemente. Esto es la fuerza bajo control. Porque muchas veces lo que pasa, no sabemos lo que la persona está viviendo. No sabemos qué circunstancia está pasando, qué presiones tiene, qué estrés tiene. Y entonces esa persona tiende a desahogarse con alguien, y puede ser tú. Y si tú respondes igual, le vas a hacer la vida miserable. Pero si tú respondes amablemente, puede ser que le cambies ese día, el día y la actitud. Número 2: la mansedumbre desarma las críticas. Digo, muchas veces se inventan cosas de nosotros, muchas veces se aumentan cosas de nosotros, muchas veces se dicen cosas que no son ciertas, pero que nos afectan. Y la manera de responder ante estas críticas es con mansedumbre, como lo hizo Jesucristo, ¿no? Jesucristo no aceptó lo que la gente decía. Sin embargo, siempre respondió con mansedumbre. Entonces, cuando tú respondes con mansedumbre, desarmas las críticas. Hay personas que solamente están buscando a ver cómo le hacen para engancharte en un juego de debate. Y tienes que aprender a responder con mansedumbre ante la crítica. Número 3: la mansedumbre es persuasiva. Proverbios, no lo tienes, ¿verdad? Esa no te la di. Ay, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Gaby me está diciendo desde el viernes que le pasen los versículos, y a veces por la carga de trabajo que traigo ahorita, le paso unos el sábado en la noche y otros el domingo en la mañana. Gracias, Gaby.
híjole. Es que les voy a traducir esta versión porque a veces en el español no tenemos tantas versiones, y cuando vemos muchas versiones a veces entendemos mejor las cosas, o al menos así me pasa a mí. Y dice aquí que una palabra amable o una respuesta amable puede penetrar hasta en la cabeza más dura. ¿No les pasa que a veces estamos como debatiendo con personas que son como muy obstinadas o que son muy tercas a lo que ellos dicen y a cómo ellos dicen? Entonces aquí dice Proverbios 25:15 en la nueva versión de New Century Version. Dice: una palabra amable puede entrar hasta en la cabeza más dura. Entonces, y esto sucede muchas veces cuando tenemos alguna discusión o con alguna autoridad, que puede ser, como te lo decía hace rato, tu papá, tu mamá, tu jefe, tu maestro, o puede ser también con tus hijos o con tu esposa. Bueno, con tu esposo, ¿no? ¿Por qué no te vas a ver con esa cara? A veces tengo que ser súper apacible y súper amable. Pues no van a estar aquí al frente, que yo puedo decir todo y ella no puede decir nada. ¿Pero qué tal en la comida? Sí, no, espérate, al ratito sí me voy a ir. Al ratito voy a estar pidiendo auxilio en el WhatsApp. Ay, ay, ay. Este es uno de los primeros callos que me voy a pisar. Pero dice: si eres padre, el gritarle a tus hijos nunca funciona. Nunca funciona. ¿Verdad, China, que no? Pero lo digo humildemente porque sé que es un área que tengo que cambiar. A veces se exaspera uno, ¿no?, con los hijos, porque quiere uno que entiendan o quiere uno que hagan las cosas de cierta manera, y simple y sencillamente no podemos hacerles entender que lo hagan, y terminamos exasperándonos y gritando, ¿verdad? Veo algunas cabecitas que le hacen sí, sí. Qué bueno que no soy el único. Pero déjame te digo una cosa: nunca van a entender o a corregir o a cambiar cuando nosotros les gritamos. Y es una área que como papás tenemos que trabajar, y tenemos que aprender la mansedumbre, y tenemos que aprender a ser mansos, a ser humildes y a tratar de hacer las cosas de esta manera, porque nunca se debe de disciplinar a un hijo ni en ira ni en frustración, que yo creo que eso es lo que muchas veces nos pasa a los padres. Nos frustramos, ¿verdad? Y sobre todo entre la etapa de los 11 y sabrá Dios cuántos años. Entonces tenemos que aprender a siempre hacerlo en amor y con palabras suaves para que penetren a donde tienen que penetrar y puedan entender. Lo único que los gritos causan son temor y resentimiento. Pues hay que evitarlos al máximo. Esperemos que Dios les hable también a nuestros hijos de lo que tienen que hacer ellos para que nos ayuden en esta tarea. Entonces nunca funciona decirle a las personas lo mal que están haciendo las cosas. Ya me imagino, bueno, que sí ha sucedido en otros lugares, y que nosotros queremos cuidar mucho eso aquí, pero hay lugares en donde nada más se reúnen los domingos para continuamente decirles todo lo malo que se está haciendo. Entonces ya me imagino yo: oye, vamos a la iglesia el domingo, vamos a ver que nos digan todo lo malo que estamos haciendo. Pues yo creo que al poco tiempo nos quedábamos sin gente, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a siempre enfocarnos en lo bueno y a decir las cosas con amor y con paciencia.
La versión Contemporary English Version dice: paciencia y una manera de hablar tranquila puede convencer a cualquier autoridad y puede, lo estoy traduciendo, y puede como solucionar cualquier problema. El proverbio 16:21 en la versión de hoy en inglés dice: una persona sabia y madura es conocida por su entendimiento. Mientras más agradables sean sus palabras, más persuasivo va a ser. Entonces, si quieres persuadir a alguien con tus ideas, a veces con tu fe, yo hace varios domingos dije que yo no sé por qué a mí me cuesta mucho trabajo compartir mi fe, porque cada vez que lo hago no tengo resultado. Y cuando estaba preparando este estudio, creo que por aquí viene parte de la clave, que tengo que aprender a ser persuasivo con mis palabras. Y dice: si quieres ser persuasivo, o si quieres persuadir a alguien con tus ideas, con tu fe, tienes que hablar con palabras que sean suaves. Mientras más sabio y maduro, más placentero serás. Jamás serás persuasivo cuando eres rudo. Número 4. La mansedumbre comunica amor. Y aquí voy a hablarle a los matrimonios, a las parejas. La clave para mejorar cualquier matrimonio así de acción inmediata es esta: palabras tranquilas, palabras suaves, que eso ayuda inmediatamente a mejorar un matrimonio. Colosenses 3:19 dice: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Entonces, si alguno de los maridos aquí ha tratado con aspereza a su mujer, sepa que es lo mismo que con los hijos. No funcionan las palabras altisonantes, no funciona un tono de voz elevado. Hay que hablar con suavidad, y es algo con lo que tenemos que trabajar. Y vuelvo a lo mismo: esto es fuerza bajo control. Curiosamente vivimos como en una cultura en donde yo creo que la identidad es lo que nos falla, o continuamente se ve amenazada nuestra identidad, o continuamente se ve amenazado nuestro estatus, o continuamente creemos que tenemos que sobresalir y recalcar quién manda o quién tiene la autoridad. Yo lo veo en la calle continuamente, es impresionante. Es impresionante, o sea, la gente no te puede dar el paso, simple y sencillamente no te puede dar el paso, porque es así como que a ver quién manda. Te quieres meter, le pones la flecha todo amablemente y no, es así como que se van metiendo a hacerte un lado. Vas en la carretera, quieres rebasar a alguien y ¿qué pasa? Le aceleran más, ¿no? O sea, dices, entonces yo creo que tenemos un concepto equivocado de lo que significa tener autoridad o tener poder. Y como yo creo que vivimos en una cultura en donde no fácilmente se nos ha reconocido ni se nos reconocen las cosas buenas que hacemos, estamos continuamente tratando de demostrar. Y lo mismo sucede en el matrimonio con los hijos, y lo trasladamos. Y tenemos un concepto equivocado de lo que significa autoridad o de lo que significa fortaleza. Y tenemos que aprender a corregir eso.
La clave para un gran matrimonio es que ambos sean grandes perdonadores, porque en el matrimonio siempre cometemos errores, o los vamos a cometer, y estoy de acuerdo que cada vez los cometamos menos, pero cometemos errores y nos herimos, y si no aprendemos a ser perdonadores, nos vamos a llevar entre las patas los unos a los otros. Y esto es parte de ser mansos. Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Hay una versión que dice: no, padres, no exasperen a sus hijos. ¿No? A veces les exigimos tanto a nuestros hijos, les exigimos perfección a nuestros hijos. ¿Alguien le puede cerrar ahí atrás, por favor, a la puerta? Perdón, se me olvida que tengo cámara. Eso de tener que... Eso no se vale. Dijo Jesucristo que yo era libre. A veces queremos exigirles perfección a nuestros hijos, o ya sea en las calificaciones, o ya sea en el comportamiento, o estamos esperando que ya sepan cómo hacer las cosas, y nos queremos evitar ese proceso de instrucción. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que exasperamos a nuestros hijos. Muchas veces yo me he encontrado exasperando a mis hijos. A veces me doy cuenta y digo: no es posible lo que hay en mi corazón. O a veces mi mujer me lo hace saber y digo: foco rojo. Más bien, críenos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Número 5. La mansedumbre se gana el respeto. Con la mansedumbre se gana el respeto. La mansedumbre es un requisito para el liderazgo, ya sea en los negocios, ya sea en la iglesia, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa. Pero para ser líder necesitas ser manso. Y hay una historia, para ahorrarme palabras, hay una historia que dice del rey David. Cuando el rey David toma el poder, él une a las 12 tribus de Israel y hace una nación unida. Y después viene su hijo Salomón, toma el poder y consolida lo que su padre había hecho y logra que Israel sea la nación más poderosa, la nación más rica. Él llega a ser la persona más sabia de todo el planeta. Y cuando Salomón va a morir, le entrega el trono a su hijo Roboam. Y Roboam se consideraba una persona que no tenía experiencia en el liderazgo, era joven, y entonces hace una cosa muy buena y hace una cosa muy mala. Al saber que no tenía él experiencia en el liderazgo, acude a los ancianos, a los líderes de la nación, y les dice: ¿qué consejo me pueden dar para tomar el liderazgo de la nación y para llevar a la nación por el mismo camino que mi padre la llevó? Y los ancianos le responden una cosa, dos cosas le dicen: si tú sirves al pueblo genuinamente, y si tú te preocupas genuinamente por sus necesidades, el pueblo te va a seguir a donde vayas y va a hacer lo que le pidas. Y le dicen, número 2, trátalos con gentileza. Esa fue la cosa buena que hizo. La cosa mala que hizo fue que no les hizo caso. Entonces se fue con los líderes jóvenes, con sus contemporáneos, con los que él había crecido, y les dijo, jóvenes que igual que él no tenían experiencia en el liderazgo, y les dijo, ¿ustedes qué creen que debo de hacer? Y ellos le dijeron, lo que tienes que hacer es demostrar quién manda.
que desde el primer momento ellos sepan quién es el rey, que no tengan la más mínima duda. Y le dijeron: y como tú eres joven, tienes que demostrar que tienes fuerza. Y él no había entendido que la fuerza es cuando se tiene bajo control. Y entonces lo primero que hace cuando sube el poder es que les impone una carga que no podían llevar. Les impone una carga tributaria que fue más allá de lo que podían. Y entonces lo que sucede es que el pueblo se rebela y empieza una guerra civil, y 10 de las 12 tribus de Israel se separan y forman otra nación, y perdieron su fuerza como nación hasta el día de hoy. Entonces tenemos que aprender que un líder lidera con el ejemplo y con influencia. El líder más grande de la Biblia ha sido Moisés. Sacó al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud y se enfrentó al líder más poderoso de aquella época, y lo hizo sin temor. Se acercó a él y le dijo: deja a mi pueblo salir. Y se enfrentó a él sin temor. Podemos poner Números 12:3. Ahí está ya, gracias. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Entonces, aquí vimos que la fuerza que Moisés tenía para enfrentar a ese líder poderoso no era contrario a que él fuera manso o al que él fuera humilde. Porque a veces es lo que les digo, contraponemos estos dos conceptos. Es que si yo soy humilde me van a pisar. Y sin embargo Moisés fue uno de los grandes líderes el más grande líder que aparece en la Biblia. De hecho, hay 2 hombres que aparecen en la Biblia como mansos: Moisés y ¿quién creen? Jesucristo. Solamente ellos 2 aparecen en la Biblia. Entonces podemos ver que manso y humilde no es ser débil. Entonces Jesús sabía reclamar lo que era justo. A pesar de que estos 2 hombres son considerados como los 2 hombres con la etiqueta de mansos, de humildes, los 2 demostraron que tenían con qué. Porque cuando Jesucristo se encontró que el templo había sido tomado por los cambistas y por los que vendían esto y lo otro, o sea, Jesucristo llegó y ¿qué hizo con ellos? Ay, ¿se pueden salir, por favor? ¿Les dijo así o no? ¿Cómo les dijo? O sea, llegó, aventó las mesas, les dijo: han convertido la casa de mi padre ¿en qué? Mercado. Se me olvidó. ¿Sí me explico? Entonces, ninguno de los 2 hombres que aparecen en la Biblia con esta característica demuestran debilidad. Y déjame te digo una cosa bien impresionante. Moisés tenía un problema muy grande. ¿Cuál creen que era? Tenía un problema de temperamento. Tenía un problema de que no sabía cómo manejar su ira. Era tan iracundo Moisés que en un momento en que es provocado, llega hasta el punto de asesinar a una persona. Es provocado a ira y mata a un egipcio. En otro caso, sube al monte, está con Dios, pasa un tiempo increíble con Dios. Dios le revela su gloria y le dice: ahí te va. Y Dios le escribe. Dice:
Dice la Biblia que Dios escribió los 10 mandamientos sobre piedra. Y Moisés va regresando con los 10 mandamientos. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra a un pueblo idolatrando a un becerro de oro, haciendo un despapalle. ¿Y qué hacen? De la ira, tira las piedras y las rompe. ¿Y qué dice Dios? No, compadre, ahora la segunda los vas a hacer tú. Y ahí no tienes la segunda, así es Moisés. Entonces, Moisés tenía un problema de ira. El tercer caso que sucede con Moisés, Dios le dice: le vas a hablar a la piedra para que salga agua y le des de tomar al pueblo. ¿Y qué dice? No, que te voy a hablar a la piedra y ¡pácatelas! Le pega a la piedra. Y ese acto lo privó de entrar en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo aparece Moisés como una de las dos personas en toda la Biblia que es manso y que es humilde? Explícame eso. ¿Y sabes dónde está la clave? La clave está en que Moisés era enseñable. A Moisés se le acercó su suegro y le dijo: lo que tú estás haciendo está mal. Si tú sigues así, te va a tronar la máquina a ti y a tu pueblo. Y debes de hacer esto, esto y esto y esto. Y Moisés escuchó, y Moisés aprendió y lo puso por obra. La bronca es cuando tenemos un problema de ira, pero no somos enseñables. Nos llega a decir la gente las cosas y nos enojamos más. Y los mandamos mucho a freír espárragos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser enseñables. El número 7 es: la mansedumbre es testigo a los incrédulos. ¿Qué? No me digan que no brinque el 6. Pues el tiempo ya no nos va a dar. Es de usar. Está bien, está bien. Me brinqué el 6. ¿Sí me lo brinqué? Sí. Vale, ni modo. Se los dejo para otro. Pues no, es que del 5 se brinca el 7. Perdón, sí es cierto, este es el 7, este es el 6 y acá está el 7. Y ya para acabar, porque ya voy en 37 minutos. Entonces, la mansedumbre es testigo a los incrédulos. Los ojos de los incrédulos siempre estarán encima de los creyentes. La gente siempre nos va a estar observando. Y lo que la gente quiere ver en nosotros es cómo vamos a responder ante las diferentes circunstancias de la vida. La gente quiere ver si de veras lo que decimos ponemos por obra, si somos congruentes, si somos íntegros. La gente siempre nos va a estar probando. Titos 3:2, porfa. Dice: no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con otros. Entonces, trata de no hablar mal de nadie. Una vez me decía mi papá: si no tienes nada bueno que decirle a la gente, no digas nada. Y dice mi mujer que ella también. Lo que no sabe es que mi papá ya me lo había dicho. ¿Eso quiere decir que puedes estar en desacuerdo con ellos? Por supuesto, claro que se puede estar en desacuerdo con las personas. Puedes estar en desacuerdo con lo que la gente piensa, con lo que la gente cree, con el estilo de vida que la gente lleva. Puedes estar en desacuerdo, pero el punto es que trates a la gente con respeto. O sea, a los cristianos se les conoce porque no toleran a los católicos. Entre nosotros mismos, que tenemos un montón de diferencias, unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, unos hacen las cosas de una manera, otros hacen las cosas de otra manera. Tenemos que aprender a ser tolerantes.
Y tenemos que aprender a tratar a la gente con respeto. Es curioso, pero en los últimos años, suena muy chistoso, y lo digo con todo respeto, pero he llegado a ser amistad de una persona que es gay, y esto pudiera ser escandalizante. No comulgo para nada con su estilo de vida, pero para nada. Sin embargo, lo trato con respeto y he aprendido muchas cosas de él. Y te voy a decir una cosa: cuando tú pongas por obra este versículo, los primeros que te van a criticar van a ser los mismos cristianos, porque te van a decir que estás comprometiendo lo que Jesucristo ha dicho, y no tiene nada que ver con tu creencia. Es simple y sencillamente tratar a la gente con respeto. Y yo creo que ese día vamos a ganar muchos más para Cristo que el día que tratemos de imponer nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Tenemos que ser más tolerantes, más amables, más amorosos. Otra traducción en inglés dice: los creyentes nunca deben de hablar mal de nadie y nunca deben de ser pendencieros. En lugar deben de ser mansos, apacibles, amables y demostrar cortesía a todos. Aquí no habla en exclusivo de los creyentes, pero Tito se está refiriendo a los creyentes. Entonces esa palabra es para nosotros. Curiosamente, en una de mis pláticas con esta persona, él me decía que soy como muy cuadrado, hablando de los temas religiosos, obviamente, ¿no? Entonces, por eso les digo que he aprendido mucho de esta persona, porque he aprendido a amar a la gente, a no tratar de imponer mis ideas, a no tratar de decir las cosas son así, sino más bien a vivirlas, porque acuérdense que la gente nos va a estar observando siempre para ver cómo actuamos y si hacemos las cosas como debemos de hacerlas. Las personas no van a confiar en Jesús si no pueden confiar en nosotros primero. Si a las personas les gusta lo que ven en ti, entonces van a escuchar lo que dices. Primero Pedro 3:15, por favor. Gracias. Dice: estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida, a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El 16: pero háganlo con gentileza y respeto. Entonces tenemos que estar preparados para hablarle a la gente de lo que creemos, tenemos que estar preparados para darles testimonio de lo que a nosotros nos da esperanza, pero tenemos que hacerlo con gentileza y con respeto. Y por último, la mansedumbre me hace más como Jesús. Mateo 11, 28 y 29 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pregunta número 1: si quiero ser más como Jesús, ¿necesito aprender mansedumbre y humildad? Pregunta número 2: ¿será posible que el estrés y el agobio y la angustia, que es un común denominador hoy en nuestra cultura, sea por falta de ser más manso y humilde? Fíjense bien lo que dice el versículo. Dice: vengan a mí todos ustedes que están como cansados y agobiados, estresados, no duermen, y yo les daré descanso. Entonces Jesucristo nos está haciendo una invitación. Dice: vengan a mí. Y posteriormente, ¿qué dice? Perdón que les dé la espalda.
Dice, aprendan de mí, carguen con mi yugo y aprendan de mí. O sea, Jesucristo no nos dijo, vengan a mí y yo les voy a dar más trabajo. No, dijo, vengan a mí y yo les voy a enseñar. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y cuando aprendan de mí a ser apacibles y humildes de corazón, ¿qué vamos a encontrar? Descanso. Entonces, Jesús dice, yo soy manso, y si tú vienes a mí, conmigo, y te juntas conmigo, yo te voy a dar descanso y paz. Ahora, déjame decir una cosa. La mansedumbre, la humildad, no es algo que tú digas hoy, mañana me voy a levantar y voy a ser manso y humilde. Vieja, ¿cómo amaneciste? Qué bonita te ves. Y luego a todo mundo tratas con cariño y con delicadeza y ay, qué bonito todo, y te vas. No funciona así. La mansedumbre es algo que tiene que venir de adentro hacia afuera. Es algo que Jesucristo tiene que producir en ti. Por eso Jesucristo dice, ven a mí. Entonces, vámonos a nuestra casa y tratemos a la gente que nos sirve con amabilidad. Si alguien te trata con rudeza, trata de entenderlos. Trata de ver qué están pasando, trata de ver cuáles son sus circunstancias y tú trata de responder con una respuesta amable. Les voy a leer una porción de la Escritura en una versión en inglés que dice así: da la bienvenida con brazos abiertos a los otros creyentes que no ven las cosas de la misma manera que tú las ves. Y no brinques, pero dice, y no te les eches encima cada vez que ellos hacen o dicen algo con lo cual tú no estás de acuerdo. Aún cuando parezca que ellos están firmes en sus opiniones, pero débiles en su fe, trata de recordar que tienen su historia con la cual deben tratar. Trátalos con gentileza. Entonces, trata a la gente que no piensa igual que tú con gentileza. Trátalos con amor y que sea el tiempo y el testimonio lo que te ayude a compartir con ellos. Y por último, no juzgues. No seas rápido en juzgar a la gente. Que Jesucristo no lo fue contigo de la misma manera. Jesucristo tuvo contigo abundante gracia. Ten tú la misma gracia con esas personas, y así como Jesucristo te ha perdonado a ti, tú perdona también a las personas, y eso creo que nos va a ayudar a dar un mucho más grande testimonio. Antes de orar,